Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a, vamos a empezar igual, vamos a hacer un repaso de lo que estamos haciendo, que es lo importante, con lo cual estamos trabajando, si recuerdan bien, son cómo se forman las oraciones principales y las subordinadas. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de empezar con la última vez que estuvimos. Empezamos a hablar sobre lo que eran las oraciones subordinadas, ¿no? Habíamos tenido aquí. Pero antes de entrar a eso, solamente para que no se nos olvide, era de las oraciones principales, la oración principal, que no se nos olvide que tenemos este orden, que primero siempre viene un sujeto, después viene un verbo, después viene una palabra como un adverbial, puede ser una negación también. Después viene, si tenemos una oración con varios verbos, después del primer verbo viene lo que es un adverbio, una negación o una palabra decisiva, ¿no? para la oración. Después viene un verbo, vienen los demás verbos, pueden ser 1, 2, 3, 4, lo que sea, los 50, ¿no? Después viene lo que es el objeto, el complemento, lugar y tiempo. Y en este ejemplo que teníamos acá, que habíamos puesto Hon kan inte tala svenska, ella no sabe sueco. Habíamos puesto que Hon, el sujeto, kan, el verbo, inte es un bestämningsord, una negación, el otro verbo tala, y después tenemos lo que es el complemento. O sea, sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo, viene esa bestämningsord y después viene complemento. De la misma manera habíamos dicho que esto se puede también hacer de una forma invertida, se invierte la oración y cuando se invierte la oración siempre se supone que se comienza con el complemento, a lo cual incluso en comenzando las oraciones con complemento, el que va siempre en segundo lugar es el verbo y al lado del verbo es el sujeto. O sea, el verbo y el sujeto no lo tienen que separar. El verbo y el sujeto. Aunque den vuelta a la oración, el verbo siempre va en segundo lugar, siempre. Si empieza con sujeto, viene el verbo. Y si empiezan con un complemento o un adverbio de tiempo, de lugar, en segundo lugar viene el verbo. Y después del verbo, pegadito, viene el sujeto. Y después viene lo demás, lo que es una negación o lo que es un adverbio. Y después vienen los demás verbos y después viene si es que hay otro complemento. Porque pueden haber varios complementos, puede ser una oración larga. Y cuando dimos vuelta, cuando invertimos esta oración, si empezamos con lo que es el complemento, empezamos con svenska. Después dijimos que el verbo siempre va en segundo lugar, kan. Y después del verbo siempre el sujeto tiene que ir al lado del verbo, el sujeto hun. Y después viene inte tala, que viene del resto, ¿no? Bestämningsord y el otro verbo, inte tala. Esas son las pequeñas cosas que vimos, que la negación siempre viene después del verbo, y la negación aquí no viene después del verbo, sino que viene después del sujeto. ¿Por qué? Porque según la regla, el verbo svenska kan inte hon, no se puede meter el inte aquí, porque según la regla, al lado del verbo que está en segundo lugar, viene el sujeto, y después viene lo que es la negación de los demás. Eso es súper importante. Por ejemplo, si no vayan a escribir o hablar así, svenska kan inte hon tala. Solamente porque bestämningsord viene después del verbo aquí. Svenska kan inte hon tala, porque gramaticalmente está malo, ¿no? Y a veces, sí, aquí
En esta oración tan pequeña se puede entender lo que se refiere. Aquí se puede entender, aunque se haga mal, aunque se diga mal, ¿no? Se puede entender. Pero en oraciones más grandes, si uno no lo hace correctamente, gramaticalmente bien, se puede entender otra cosa, se puede malinterpretar. Así es que, bien clarito, si las oraciones invertidas siempre comienzan con un complemento, y el verbo, tanto en la oración principal como en la oración subordinada, va en segundo lugar. En segundo lugar después del sujeto, en segundo lugar después del complemento. Y al lado del verbo siempre va el sujeto, que en este caso va primero y aquí va después del verbo. Y después viene lo que es la negación. En esto no había problema, ¿no? Porque eso es lo que es lo más importante de lo que son las oraciones principales. Habíamos hablado un poquito del orden de las oraciones cuando se trata de preguntas, ¿no? Que usamos cuando se usa vem, vad, ver, o sea, un adverbio interrogativo, como quién, dónde, quién, qué, cuándo, y todos esos que hay, ¿no? Lo que tenemos, cómo, cuándo, dónde, con quién, a dónde, todos esos son adverbios interrogativos. Cuando empezamos una oración así, siempre viene esto y después viene el verbo en segundo lugar y después el sujeto. Por ejemplo, como en estas oraciones que dijimos, vad heter du? ¿Cómo te llamas? Vad heter du? Vem är han? ¿Quién es él? Var bor du? ¿Dónde vives? Entonces, ustedes ven aquí el adverbio interrogativo, después viene en segundo lugar el verbo y después viene el sujeto. Ahora, esa es una forma de hacer las oraciones, las preguntas, cuando se usa un adverbio interrogativo. Pero hay veces que hacemos preguntas solamente con el verbo y al empezar, el verbo entonces se coloca en primera posición y después de eso viene el sujeto y después viene todo lo demás. Siempre el verbo, el sujeto al lado del verbo o el verbo al lado del sujeto. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos solamente verbo y sujeto. Danza du, bailas. Aquí tenemos el verbo gillar du choklad. ¿Te gusta el chocolate? Styrker tränar du ofta. No, haces ejercicios. A ver, ¿cómo era el ofta? A menudo. Lyssnar du. Y ahí ven lo mismo, verbo y sujeto. Y después todo lo demás, ¿no? Que es lo que es el complemento. Lyssnar du på musik när du tränar, o sea, escuchas música cuando entrenas. Entonces, cuando empezamos con el verbo, las preguntas, siempre va el sujeto de ahí y después viene lo que es el complemento en sí. Pero cuando empezamos con adverbios interrogativos, primero viene justamente el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y después de eso viene el verbo y después su respectivo sujeto. Si hubiese más en la oración, la pregunta, todo lo demás viene después de esto. Después del du, aquí del han, después del sujeto, viene todo lo demás. Vimos algunos verbos aquí, solamente estos verbos importantísimos de saberlos. Esto ya se los tienen que saber de memoria. El advara, cero estar, a, var o varit. Y ha, haber o tener, har, presente, hade, pretéritum, o sea, pasado, y haft, es el participio. Har haft, har varit. Y después vimos también un verbo que es bastante usado también como vilja, querer. Que el presente es vil, el pasado es ville. Y tenemos un participio que se llama velas. No, eso estuvimos trabajando. Claro, y estuvimos haciendo unas pequeñas traducciones aquí. Después, por ejemplo, antes de entrar a lo que eran los Bisatzer, que es las subordinadas, las que vienen después de las Bisatzer,
Hicimos ese ejercicio, por ejemplo, bussen, kommer, sällan y tid. O sea que viene el sujeto, el verbo, después un adverbio aquí. Y después viene lo que es el complemento. Y el adverbio aquí, sällan, que yo les dije que sällan significaba, te lo puse. Parece que sí. Ya ni me acuerdo. Bueno, pero sällan significa casi nunca. Se los puse aquí abajo, claro, pero en sueco. Sällan es lo contrario de ofta, que es a menudo, ¿no? Y sällan es casi nunca. Entonces, en lugar de poner sällan, muchas veces decimos bussen kommer nästan aldrig, o sea, casi nunca. Ese nästan aldrig es lo mismo que sällan. Y tid, a tiempo o a la hora. Antes de entrar a lo que vamos a hacer, los bisatser, yo tenía unos ejercicios aquí que me gustaría que hiciéramos. Eso no, este de acá, esto. Que, por ejemplo, donde se coloca el inte, que es la negación, ¿no? Después el siempre y nunca, en el lugar correcto, y después la oración invertida, ¿no? Vamos a hacer estos ejercicios primero, antes de entrar en lo que son los bisatses, ya para que se nos quede el orden de las oraciones ya lo hemos hecho. Hicimos varios ejercicios. Aquí dice punto o signo de frågetecken, es signo de interrogación, ¿no? Vamos a ver. Este ejercicio lo vamos a hacer porque no es tan difícil. Está el hecho de poder identificar si una oración es una pregunta o una afirmación. Påstående, para que lo escriban, para que se sepa, påstående es afirmación. Afirmación o fråga, pregunta. Entonces, si le ponemos aquí påstående eller fråga, significa afirmación o pregunta. Bueno, entonces dice afirmación o pregunta. Una cosa importante que yo sé que a mí se me olvidó decirle, ahora cuando estamos trabajando con lo que son las preguntas y cómo se hacen las preguntas en con las oraciones, ¿no? Afirmación o pregunta. Usted sabe que nosotros en español tenemos dos signos de interrogación. Tenemos delante de la oración, que es hacia abajo, que yo en realidad en mi computadora no lo encuentro. Seguramente tendrá que ser una combinación. ¿Alguien sabe si hay alguna combinación de número? Pero bueno, es aquí, ¿no? Y tenemos al final, tenemos dos. Igual como tenemos los signos de exclamación. Tenemos también uno hacia abajo y uno de arriba, uno hacia aquí arriba, ¿no? Pero en sueco es igual, al igual que en inglés, por ejemplo, solamente se usa al final de la oración. Así como es påstående o fråga. No se usan los dos signos como se usan en el español, ¿ya? Afirmación o pregunta. Lo que nos dice el ejercicio aquí, dice aquí, det finns två olika meningar. O sea, det finns, eso es importantísimo que se lo sepan ya, porque ya lo hemos visto un montón de veces. ¿Alguien sabe qué significa? De los que me están escuchando, ¿alguien sabe qué significa det finns? Eso ya debería estar clarísimo. Hay disponible. Exactamente. Hay. Y eso es y eso es súper importante que se lo sepan,
porque eso de fins siempre va a aparecer, siempre. Y el pasado es det. El pasado de fins es fans. Entonces aquí sería había una vez, había, ¿no? O hubo también, hubo, ¿no? Había o hubo. Entonces aquí dice hay dos, meningar son oraciones, ¿no? Oraciones diferentes, ulika, diferentes. Hay dos tipos de oraciones, digamos, mejor dicho. Hay dos oraciones, hay dos, defines tú, ulika, meningar, o sea, hay dos oraciones diferentes. Lo que son las afirmaciones, esto, súper importante, y lo que son las preguntas. Justamente lo que estábamos mirando nosotros de cómo se hacían las preguntas aquí, cuando estábamos mirando si empezamos con un adverbio interrogativo o si empezamos una pregunta directamente con un verbo. ¿Y cuál es el orden, no? Bueno, lo que nos dice aquí es lo mismo. Eso yo lo voy a copiar aquí porque es interesante, súper interesante este cuadrito. Claro que salió más desordenado que no sé qué. Lo voy a colocar abajo. Claro, así, ¿no? Påstående, afirmación. ¿Sí? Y fråga es pregunta. No lo vamos a ver, claro, si lo vemos acá, dice Hassan Esther Frucos. ¿Qué me puede traducir eso? Hassan Esther. No. Hassan come. Hassan Esther, por así es verdad. A ver, déjame un momentito. ¿Me faltó una? Ah, no, Hassan Esther, sí está bien. Ya, como decía, Hassan comer. Come de comer, ¿no? Y después, Han Esther Frucos. Han come el desayuno. Han o él. Oh, él. Él. Y Esther Frucos, claro, se puede decir Esther Frucos, Esther Lunch, pero en sueco, por ejemplo, son dos palabras y en español la traducción es una sola. O sea, nosotros decimos él desayuna, nada más. Él come desayuno. No sé, por lo menos yo no lo usaba, ¿no? No sé qué se dice. Él desayuna, ya. Y dice klockan är 7:30. ¿Qué me puede traducir eso? ¿Qué es lo que es klockan? Son las 7:30. Exactamente, son las 7:30. Perfecto. Klockan es el reloj, la hora, y 7:30, o sea, medio para las 8. No, son las 7:30. Perfecto. Y estas son lo que son ejemplos de afirmaciones. Entonces, se supone que las afirmaciones llevan un punto, porque es una oración que termina, Hassan Esther, Hassan come, punto. Punto aquí, punto acá. Aquí tenemos lo otro, que son las preguntas, que pueden empezar con un verbo, en este caso Esther, o con un adverbio de interrogativo. Y esto siempre tienen al final, como es pregunta, ¿con qué terminan? Con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque muchas veces las preguntas que son siempre de sí y no, las preguntas que empiezan con verbo, casi siempre son sí y no, la mayoría de las veces, ¿no? Pero las preguntas que son con adverbios interrogativos ya requiere otra respuesta, ¿no? Está el ejemplo de, por ejemplo, ¿por qué? Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Mientras que aquí la pregunta es, si aquí dijimos que Hassan come, empezamos la pregunta con el verbo Esther Hassan,
Entonces, esas son preguntas que las respuestas son siempre sí o no, ¿no? Bueno, ¿cómo se podría hacer entonces Esther Hassan? ¿Come Hassan o está comiendo Hassan? Sí, está comiendo, come. Y aquí después la siguiente, Esther han Frukos. Él está comiendo el desayuno. Desayunando. Ah, ok, él está desayunando. La pregunta, ¿desayuna él o está desayunando, no? Y lo mismo que aquí decíamos klockan är halv åtta, o sea, son las 7:30. Aquí es klockan halv åtta, son las 7:30. Y ahí empezamos con lo que es el verbo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí han Esther Frukos. Esther es el verbo. Frukos es un sustantivo. Porque en realidad se diría, si lo traducimos así, literalmente, él come desayuno. Y desayuno puede ser un desayuno, dos desayunos, tres. O sea, esto ya pasa a ser sustantivo. Pero el verbo con el sustantivo comer desayuno, nosotros en español lo usamos como desayunar, solamente con un solo verbo. Igual que almorzar. En lugar de decir este lunch, que también podría decir esta, le voy a poner en infinitivo, esta lunch, y es que eso es almorzar, igual que comer la merienda, o sea, cenar, sería esta middag. Entonces, son lo mismo, este está en presente, esta está en infinitivo, ¿no? Entonces, esta frucos, desayunar, esta lunch, comer almuerzo, y comer una cena. Entonces dice comer almuerzo, entonces nosotros decimos almorzar. Y en español aquí la traducción de esta mida es cenar. Esa es solamente una explicación de eso, ¿no? Y tenemos otra también, que las preguntas que empiezan con verbo siempre son unas respuestas de sí, ¿no? Y después tenemos las preguntas que empiezan con un adverbio interrogativo. Por ejemplo, el ejemplo, vad är klockan? Vad är klockan? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y son halv åtta. O sea, media para las 8. O sea, son 7:30. Una pregunta. Nosotros tuvimos una clase de la hora, ¿no es cierto? Yo me recuerdo que sí. De cómo se veía la hora. Cuando se decía, son las, por ejemplo, 7:15, 7:30, o 5 minutos para la... O sea, 7:25 o 25 para las 8, y como se decía, un cuarto para las 8 y todo eso. ¿Lo tuvimos o no lo tuvimos? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, de todas maneras, lo vamos a tener más adelante si es que les interesa repetir. Estos son lo que nos están diciendo aquí, la explicación de que hay dos diferentes, hay dos clases de oraciones, ¿no? Las oraciones que son afirmativas, que terminan con un punto, y las interrogativa, o sea, una pregunta, ¿no? Afirmativa e interrogativa. Y estos son con respuestas de sí, no, o una respuesta. Y estas terminan siempre con un signo de interrogación. Entonces, lo que nos dice aquí abajo, dice, skriv, punkt eller frågetecken. Entonces aquí dice, escriba el punto o signo de interrogación en cada oración. Entonces, la primera, María sover, ¿qué sería? Un Claro, porque es una afirmación. Después, sover María, ¿qué es lo que es? frågetecken. Frågetecken, signo de interrogación, porque ya estamos en una pregunta. Ajá. Esta es una afirmación y esta es una interrogación, ¿no? Las oraciones afirmativas y las... no, afirmativas no. Ese es su caso, una afirmación y una pregunta. Entonces, Julia cyklar till skolan.
¿Qué es lo que estamos afirmando o estamos preguntando? Afirmando. ¿Qué? ¿Qué estamos afirmando? ¿Qué? Que Julia va a la escuela en bicicleta. Sí, bien. En bicicleta, ¿no? Entonces existe el verbo, en sueco existe el verbo cyklar, que es andar en bicicleta. Aquí no se dice andar en bicicleta, sino que aquí se usa el verbo. Hay un verbo que, igual que caminar, igual que correr, hay uno que dice cyklar, que es justamente andar en bicicleta. Entonces ahí va un punto. Después tenemos, por ejemplo, läser Eva tidningen. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Es una afirmación o una interrogación? ¿Qué es lo que viene siendo? Si la oración la empezamos con el verbo läser, que significa leer, y tidningen es un periódico, entonces si la oración empieza con un verbo, es una Interrogación. La número 5. Vad gör Eva? Frageteken. Frågetecken, ¿qué significa vad gör Eva? ¿Hacia dónde va? ¿Qué hace Eva? Hacia- ¿Qué hace Eva? ¿Y qué hace Eva? Dice, hon läser tidningen. Y esta es una afirmación. Entonces va, punto. La número 7, ¿qué sería? ¿Sería afirmación o interrogación? O pregunta, mejor dicho. ¿Afirmación o pregunta? La número 7. Pregunta, porque empieza con verbo. Pregunta porque empieza con un verbo. Entonces, sería, ¿Vendrá ella mañana? No ella, sino que Está en general, ¿verdad? ¿Vendrá mañana? O algo no, así. está du. ¿Comes en la mañana? Sí, vienes mañana. Digamos, vienes mañana. Y la respuesta dice, yo vengo. Y ya estamos haciendo una afirmación, ¿no? Y después se dice, ¿qué significa yo comerinte? Yo no iré o yo no. Yo no vengo. Yo no como. Yo no vengo, ¿no? Entonces también viene siendo, a pesar de que es una negación, pero viene siendo una afirmación. Después tenemos que Sara lyssnar på musik. Y esto dice que Sara escucha música. ¿Y esto es una afirmación o una pregunta? Afirmación. Afirmación, ¿no? Después, la número 11, lyssnar Sara på musik. ¿Afirmación o pregunta? Pregunta. Pregunta. ¿Por qué? Porque la misma oración de la 10 invertida empieza con el verbo. Lyssnar Sara på musik, o sea, escucha Sara música. Lo mismo que la número 2 y la número 13. La primera es Mikael pratar i telefon. Es una Afirmación. afirmación. ¿Y qué dice que Mikael Habla por el teléfono. habla por teléfono, ¿no? Y después hacemos la pregunta, pratar Mikael i telefon, habla Mikael el teléfono, entonces vendría siendo una pregunta, ¿no? Y después la número 14, de regnar. ¿Qué significa de regnar? Está lloviendo. Claro, está lloviendo o llueve. Y ya viene siendo una afirmación, ¿no? Y para hacer la pregunta, ¿llueve? Entonces, invertimos. Regnar det. Regnar es llover. Pero ¿por qué? A veces me han preguntado, ¿pero por qué usamos det, regnar? ¿Por qué usamos el det? Porque siempre tiene que ir un sujeto y no es definido. Exactamente, porque es un sujeto indefinido, tiene que ir un sujeto, tiene que ir un pronombre personal indefinido. Como el Entonces, al hacer la pregunta,
nosotros no podemos solamente usar el verbo regnar, no, regnar det, porque la respuesta es det regnar. Entonces hay mucha gente que se equivoca, porque muchas veces la gente pregunta solamente con el verbo, por ejemplo. Nevar significa, se dice snöar, det snöar. Y la pregunta, y mucha gente, por ejemplo, gente extranjera, hace la pregunta, ¿está nevando? Tú dices, snöar, o sea, nevar, no está diciendo nada, snöar det. Y es importante no olvidarse del sujeto. En este caso mismo, det regnar, llueve. Regnar det. Por eso no es súper importante no olvidarse del sujeto, a pesar de que no tenga ningún sentido en la oración, pero aquí sí lo tiene, justamente porque como el verbo no se conjuga por persona, entonces siempre tiene que haber un sujeto. Nosotros no usamos sujeto cuando decimos está lloviendo o llueve. Y la pregunta, ¿llueve o está lloviendo? No tenemos ningún sujeto. Justamente porque se supone que es en la tercera persona singular, está lloviendo. ¿Qué está lloviendo? La lluvia. Es más o menos cuando uno estudia el inglés. No se dice solamente rain, se dice it's raining. Fíjese que esa fue una pauta bien importante para entender ese det regnar o regnar det. En mi caso, eso me ayudó también al hacer la comparación en inglés. Claro, exactamente, porque en inglés, ¿cómo le dice de reinar? It's raining. It's raining. Claro, está lloviendo. Está lloviendo, ¿no? Y ahí dice it is raining. Entonces, está lloviendo, pero se usa el it porque tiene que haber un sujeto. Entonces, exacto. It es lo correspondiente del it, en este caso es el det. ¿No? Y es justamente eso. En español es un poquito difícil explicar esto, pero si uno sabe un poquitito de inglés, ya es más difícil. Si uno ha estudiado inglés, ya sabe lo que es más o menos el significado de lo que es el it, la cosa. Yo tenía una consulta. Dime. Quizás me estoy yendo un poquito lejos, pero sí en español, sí, ¿cómo se podría explicar la traducción de regnar en español? Porque sí creo que a veces como que estudiamos un poquito más atrás, en gramática, en otras lenguas y no en la propia. Justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? De regnar. Así, cuando tú tienes, por ejemplo, es lo mismo como te digo en inglés, ¿no? It, que se usa el it is. Bien escrito ahí, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Ya. Entonces, lo mismo que el it se usa el de. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos lo que son los pronombres personales en sueco, tenemos el yo, después tenemos el tú, y después tenemos a él, y después tenemos a ella. Pero tenemos también los que son los pasivos, que tenemos que es uno es el det y uno es el den. Y eso, ¿por qué es el den y el det? Porque eso es dependiendo si el sustantivo es et o si el sustantivo es en. Y después tenemos lo que tenemos nosotros, vosotros y ellos. Perdón. A ver, dice yo, du, han, hun, de. Parece que se usa solamente así. Me pareciera que no se usa el den porque ya se usa de otra manera. El den es para... ¿Se acuerdan cuando vimos los pronombres personales? Déjenme verificar una cosa solamente. Cuando vimos los pronombres y la presentación de los pronombres personales, aquí tenemos, claro.
Tenemos los pronombres como sujeto. Yo, du, han, hun, den o det. Aquí está, den o det. Y justamente era justamente por eso. Si los sustantivos den, es en, es den. Si el sustantivo es det. Pero el pasivo que se usa, que digamos así, lo usa mucho, es solamente el det, no el den. El den es solamente para cosas cuando el sustantivo es en. Lo teníamos también como sujeto y tiene su pronombre reflexivo, sei, 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 sei. Bueno, si se acuerdan de esta clase de los pronombres, el material lo tienen, así que si quieren repasar, ahí ustedes. Entonces, al no poder, al no poder conjugar el verbo, porque el verbo se conjuga solamente en presente, en pasado y en supinium, o sea, en participio. Entonces, la forma no cambia independiente del pronombre personal. Entonces, por eso las oraciones tienen que tener su pronombre personal. Por ejemplo, si yo pongo yo comer, ¿qué significa? Si me lo van diciendo. Yo vengo. Yo como. No, díganme solamente yo vengo, pero no digan yo. No, en español. Tradúzcamelo solamente como se dice vengo. Vengo. Claro, vengo. Y si yo pongo du comer, Vienes. vienes. Han comer, Viene. 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 Hun comer, Viene. claro, ahí se viene. Entonces, muchas veces cuando ponemos viene, en este sentido nosotros tenemos que usar el él o el ella, porque no sabemos, porque es la misma para nosotros, es lo mismo. Él viene, ella viene. Y ahí en esos casos, cuando hacemos oraciones, tenemos que colocar si es él o ella. Y solamente viene, algo, una cosa viene. ¿Cómo sería? Viene. Nada de que él ni ella, sino que algo viene. Se acerca algo, un suceso. Entonces ahí se usa el comer. Viene. No especifica nada, pero tiene que venir con su sujeto. Y después tenemos los otros que son los plurales, ellos, o sea, vienen, Venimos. venís, ustedes, Vienen. vosotros venís y ellos vienen, o sea, vienen, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de este el han o hun, que para nosotros, por ejemplo, yo como, él come y ella come, ahí nosotros tenemos, ahí para nosotros se nos hace un lío, tenemos que usar el sujeto para poder identificar qué es de lo que estamos hablando. Pero la forma pasiva, la forma pasiva de hablar es justamente cuando no hablamos de nada específico, se usa lo que es el det o el den. Es un poquitito difícil explicarlo de otra manera porque nosotros no tenemos esta forma. Entonces, al no tener esta forma, es difícil un poquito explicarlo, ¿no? Lo importante es que ustedes recuerden que siempre cuando se va a hablar, por ejemplo, en este caso de Regnar, por ejemplo, está nevando, o neva, desnear. Por ejemplo, el día está soleado. Si yo pongo el día está soleado, aquí vean la diferencia. Entonces yo pongo el día. ¿Cómo se dice el día? Dagen. Dagen, bien. En dagen, muy bien. Está soleado. Soleado es el adjetivo solig. Si le pongo solit, ¿estaría bien o estaría mal?
Bueno, estaría mal porque, primero que todo, no es una palabra que es et, sino que es endo, entonces sulit. Si fuera det, sería sulit. Entonces dice, dagen är solig, significa que el día está soleado. Pero si yo quiero solamente decir, ¿cómo está el tiempo? Yo digo, ¿cómo dicen ustedes? Ustedes me dicen, el día está soleado. Si yo les pregunto, ¿cómo está el tiempo? ¿Qué me dicen? Caliente. Soleado. Si hablamos de sol. Ok, soleado. Claro, ustedes no me dicen, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está soleado. No, ustedes hablan soleado. O sea, están hablando de una generalización. Entonces, al decir soleado, entonces significa suli, pero tiene que ir en det. De ar, solig. Está soleado. Y aquí va con T porque estamos hablando del det. No estamos hablando del día, sino que estamos hablando de algo, del tiempo, de solit. Igual que está nublado, de ar, molnicht, está nublado. Un día vamos a hacer una clase entera de lo que es eso, el det, y cómo se usa en realidad, pero usted más o menos tiene la idea, ¿no? Si pasamos, ¿en cuál estábamos? Bueno, estábamos hablando de esto, ¿no? La explicación de regnar y hacer la pregunta regnar det, que tiene que ir el sujeto como sujeto, ¿no? Tenemos 100%, o sea, no hay ningún problema en esto, ¿no? Lo que yo les quería hacer ahora es lo mismo, pero ahora vamos a hacer con el inte, o sea, con la negación. ¿Me abrió o no me abrió? Ah, sí, como 2 veces me ha visto ya. Aquí, ustedes saben que el inte es una negación y es como un adverbio, ¿no? Entonces, que va después de, que lo identificamos como, ¿cómo lo identificamos eso? Como Bestemningsort, ¿no? Esto. Entonces aquí el Bestemningsort, que es una palabra que define toda la oración, viene lo que es el nunca, el siempre, la negación y etcétera, etcétera. Entonces sabemos que viene después del verbo, en este caso, y sabemos que viene después del sujeto cuando hacemos la oración invertida. No. Volvemos aquí al ejercicio. Entonces la pregunta es, urföll, o sea, el inte, que es la negación, en el lugar correcto. Platz es lugar, red es correcto, en el lugar correcto, el inte. Entonces la primera, ¿cómo sería? A, B o C. Henrik. ¿Qué sujeto? ¿Qué vendría después de eso? B. Henrik Intergift. Henrik Intergift. Eso, esa era la pregunta que decía. ¿Cómo se pronunciaba? Gift. 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 Y significa que, ¿qué? No está. ¿Qué es lo que es gift? No sé. ¿Los demás? Invitado, no me acuerdo exactamente. No, yo le he hecho incluso hasta una broma sobre esta palabra. Casado. Casado, exacto. ¿Pero qué significa gift también?
GIF tiene dos significados. Casado. Si es similar en inglés, es dotado o algo así. No. ¿No? Es veneno. Ah, ok. Se escribe igual. Gift. Es veneno. Este es veneno. Pero así cuando se habla de persona, Hane Gift, Hane Inte Gift, por ejemplo, es casado. Entonces, por eso una vez yo le hice una broma de casado o envenenado, es lo mismo, más o menos, ¿no? Una cosa así. Bueno, pero vamos a dejarlo pasar. Entonces dice que Henrik inte gift. Entonces tenemos lo que es el sujeto, tenemos el verbo y después del verbo viene lo que es la negación y después viene lo que es el complemento, ¿no? Entonces sería la número, que sea la B. En la siguiente, Mahmud. ¿Cómo sería Mahmud? ¿A dónde va el inte, la negación? Dricker inte whisky. Exactamente, drickerinte, o sea, viene después del verbo, ¿no? Siempre después del verbo. Porque aquí sería Mahmud, whisky, inte dricke, no, porque Mahmud es más o menos una oración bien rara, porque sería sujeto, complemento, la negación y después el verbo. Medio raro, ¿no? Y aquí también, sujeto, negación, verbo y complemento, o sea, no... Es sujeto y verbo siempre juntos, sujeto y verbo siempre juntos, y después viene lo que es la negación o la palabra que define la oración, ¿no? Dricker inte whisky. La número 3, la Karen. ¿Cómo sería esa? Mamá quiere su teléfono ahorita. No escucho nada, no escuché nada. ¿Cuál sería la A, la B o la C? Arabisca, la A. Ah, La A, ¿no? Ah. Porque, ¿qué significa leer? El profesor. El profesor, tolar, verbo, negación, tolarinte, arabisca. O sea que el profesor no habla, ¿qué? ¿Lo que no habla? Árabe. Claro. Entonces tiene que ir siempre, ojo, estamos aquí practicando la ubicación del int. Tenemos la número 4, Madonna. Ay, pero ¿quién tiene el otro celular? Porque se me traba aquí. Papá. A ver, ¿quién tiene puesto el micrófono? Ya. Por favor, se apague los micrófonos, si no. Södertälje, le dije yo que es una ciudad que está al sur de Estocolmo. Entonces aquí dice, Madonna, ¿qué? ¿Cómo vive en Södertälje. Pero ¿cómo se dice no vive? Borinte? Inte. No, es que recuerden siempre lo que les digo yo, que no se les olvide. Por ejemplo, cuando el sujeto y el verbo van unidos, no podemos colocar entre el sujeto y el verbo una negación, sino que el sujeto y después del verbo viene lo que es la negación, ¿no? ¿Y dónde está mi? En la número 5. Sujeto, verbo y negación. ¿Perdón? Sujeto, verbo y negación. Así. Claro, sujeto, verbo y lo que es la palabra en lo que les hablaba justamente, que en este caso negación, pero lo que hablábamos aquí es sujeto, verbo y esta, bestämningsord, o sea, una palabra que define la oración. O sea, es como un adverbio, y en este caso la negación va aquí, igual que aquí podemos usar aldrig, nunca, alltid, siempre, ofta, a menudo, sällan, casi nunca. Todos esos adverbios los podemos usar aquí, porque son palabras que definen una oración, por eso se llama bestämningsord. Va después sujeto, el orden es sujeto, verbo, bestämningsord. Y eso es lo único que tienen que tener en consideración.
Y eso es más o menos lo que hace el ejercicio este. Por ejemplo, aquí, en la número, en el cuarto, dice yo, que es sujeto, y dijimos sujeto, verbo, negación. Y morron no es verbo, porque morron es mañana. Inte es negación, y viene el verbo aquí, comer, ¿no? Sujeto, verbo, negación. O sea, yo, comer, inte y morron. Y eso es lo que tienen que pensar todo el tiempo. Y si le dan vuelta a la oración, ya sería difícil. No sé si habrá un ejercicio con... No, esto empiezan con sujeto. ¿Cómo sería la número 6 entonces? Boris, can, Inte Tala Engelska. perdón, es la B. claro. Si nosotros miramos como lo que habíamos hecho hasta hace poco, claro, decimos verbo, negación. Pero no se olviden que can es verbo también. Y siempre esa palabra que define la oración va después del primer verbo. Independiente si hay 50 verbos, solamente va después del primero y después vienen los demás. Y en este caso sería Boris can, inte. Inte. Sujeto, verbo, negación. Y después tola, que es otro verbo, y engelska, todo eso es complemento. Recuerden, sujeto, verbo, negación o un adverbial. Pero después del primer verbo, siempre después del primer verbo. La número 7, aquí hay sujeto. ¿Cómo sería la respuesta? Yo, exactamente. Yo, can, inte, sujeto, verbo, negación. Y después viene el segundo verbo y lo que es el complemento. Entonces, yo, can, inte. En la número 8, que dice que el bus no viene, pero ¿cómo lo hacemos? Sujeto, perdón, Comerinte. claro, sujeto, verbo, negación, comer, inte. Y la número 9, sujeto, ¿qué les dije yo que significaba soñar? Soñar. Snö. Este es el verbo de nevar. Entonces, de snöar está nevando, o neva, mejor dicho, neva. Y Yuli. Claro, Inte. y Juli. Claro, ¿por qué? Porque viene, este es el sujeto, este es el verbo y esta es la negación. Y la número 10 sería sujeto. ¿Cuál sería entonces la A, la B o la C? C. C. C, porque dice sujeto, verbo, negación y después complemento. ¿Qué significa soberintebro? Eric, Que Eric no duerme bien. no duerme bien, dormir, ¿no? No duerme bien. Bien, perfecto. Bien hecho. No se olviden de eso, de lo que estábamos hablando, ¿no? Ahora, en lugar del inte, vamos a usar el altig y el aldrig. ¿Qué significa altig? Y siempre me confundo. Pero Tú lo dijiste, siempre. Siempre me confundo, o sea, siempre. Altig es siempre. ¿Qué significa aldrig? nunca. Nunca. Ofta, A veces, a veces, a menudo. Y lo que les expliqué de antes, selan, raramente o casi nunca. exactamente, raramente, casi nunca. Entonces, altit o aldri, siempre y nunca, son antónimos, igual que ofta y selan, a menudo, frecuentemente o raramente.
Entonces vamos a usar estos cuatro. Alltid, aldrig, ofta, sällan. ¿Ya? Dice, la primera dice, y estas al igual que se les llama también bestämningsord, o sea, palabras que definen una oración, e igual que la negación inte. Se usan de la misma manera, todos estos. Entonces, ¿cómo sería la primera? Silvia. ¿Qué hace Silvia? Aparte de estar escuchando ahora. ¿Sería la A, la B o la C? B, B. ¿Por qué? Porque es lo mismo que estábamos viendo en el ejercicio anterior. Sujeto, verbo, verbo, adverbial. el complemento. Ajá, la abreviado complemento. Adverbial y después viene el complemento. Ah, Aquí, al igual que el aldri, el inte, la negación o el aldri son igual, son los mismos, son adverbios que van después del verbo que definen una oración. Entonces sería la B. La número 2, Boris. A, A. Porque dice que Boris dricker que, aldrig aldrig, whisky. Ya que Boris no bebe nunca whisky. Sujeto, verbo, adverbial. Y después este es complemento directo. ¿Qué es lo que no bebe? Whisky. La tercera, fíjese, sujeto, el verbo y después es A o B. A. A. ¿Por qué? Porque si seguimos la misma, el orden de la oración es sujeto, verbo, adverbial. Bestämningsord, ¿no? Desde aldrig y Julie. La número 4, A o B. 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 B, que tenemos el bus, sujeto, y después tenemos el verbo. Lo importante, y después bestämningsord, y después viene el otro. Lo importante de este ejercicio es esto. Esto. Sujeto, verbo y complemento. Claro, pero el complemento viene acá. Acá viene el complemento, en este caso, cuando hay un verbo, dos verbos. Sujeto, verbo, adverbial o negación. Ese es el orden que tienen que tener, nada más. Después viene, si es que hay otro verbo, viene después, y si es que hay un complemento, viene todo esto después. Pero la oración se comienza con sujeto, verbo y un adverbial. Entonces, ese es el orden que estamos haciendo aquí, ¿no? Sería la B. En la número 5. A, B o C. Creo que es A. A. Bien. ¿Por qué? Porque el sujeto, ¿cuál es? Det. B. ¿Y cuál es el verbo? Or. Es el verbo, el presente de ser o estar. De y después viene el adverbial aquí, siempre. Calt y januari. Y aquí viene lo que es el complemento directo y el complemento circunstancial. O sea, mejor dicho, el adverbio de tiempo, y januari. Entonces dice, de alti, calti y januari. ¿Cómo se podría traducir eso? La traducción de esa oración. Y siempre hace, o siempre frío en enero. Siempre hace frío. Claro, siempre está helado en enero o siempre hace frío en enero. Okay. Ustedes busquen lo que es sujeto verbo y después ahí lo único. Wailin. Ella se llama Wailin. ¿Cuál sería?
¿Alguien? ¿Quién dijo? A. Porque es lo mismo aquí. Tenemos lo que es el sujeto, el verbo ester, ofta, ris. Sujeto, verbo, adverbial. ¿Qué significa whiling, ester, ofta, ris? Wailin come a veces arroz, creo que. Sí, está bien, pero no es a veces, sino que ofta es a menudo. Frecuentemente. Ofta a veces es otro el adverbio, a veces. Y se puede decir frecuentemente con ofta. Tenemos altid, que es siempre. Tenemos aldrig, que es nunca. Tenemos ofta, que es frecuentemente o a menudo. Tenemos selan, que es casi nunca o raramente. Tenemos ibland, que esto es a veces. Ibland. ¿Qué otro hay? ¿Hay algún otro? Estos adverbios. Casi siempre. Casi siempre. Y casi siempre es casi lo mismo que ofta, ¿no? A menudo. Tengo una pregunta siempre relacionándolo con el inglés. El ibland puede ser el sometimes. Exactamente. Ok. Sometimes. Gracias. Bueno, pero por lo menos esos son los más frecuentes, ¿no? Siempre, nunca, frecuentemente, raramente, a veces. Ya, entonces habíamos dicho que era sujeto, verbo y ofta. La número 7. Daniel och Therese. Tittar på TV ofta. Tittar ofta på TV eller ofta TV tittar på. Es la B. La B, ¿no? A pesar de que mucha gente, por ejemplo, si yo me doy cuenta, yo leo aquí, si tú dices Daniel Therese tittar på TV, ofta, entonces lo colocan al final, a menudo. Claro, se puede entender, si es que tú le colocas qué. ¿Qué es lo que tendría aquí después de TV? Una coma, ¿no? Tendría que ser Daniel Therese tittar på TV. Ellos miran la televisión. Ofta, y después viene ofta, no a menudo. Pero gramaticalmente tendría que ser sujeto, verbo, adverbial, ¿no? O sea, Daniel Therese tittar ofta på TV. Siempre va ahí, después del verbo, y no al final. La número 8, Pippi Longstrom, habíamos hablado, ¿quién era Pippi Longstrom? ¿Ella? Pippi, medias largas, calcetas largas, no sé cómo le llaman ustedes. Bueno, pero ella, que levanta su caballo. Entonces, ¿cómo sería Pippi Longstrom? ¿Sería la A, la B o la C? C. La C. Pippi Longstrom, sujeto, verbo, adverbial. La número 9, Henrik. ¿Sabe lo que es verschüllt? No. enfermo. No. Sí, es una forma de enfermo, pero verschüllt
ustedes y nosotros, yo no sé si ustedes le dicen resfriado. Resfrío. Resfriado. O en España le dicen constipado. Verschüttet. Entonces, si ustedes ven ahí, él está con su pañuelo ahí. Entonces dice, Henrik ¿cuál sería la A, la B o la C? B. B. Sujeto, verbo, adverbio. Henrik ofta förkyld, o sea que Henrik a menudo está resfriado. Y la número 10, Phileas. La B también. B. B también, claro. Phileas, sujeto, comer, verbo, la C también, pero y tid altid, el altid es adverbio, va después del verbo, así es que es esta, no esta. No viene el adverbio de tiempo delante de lo que es esa palabra que define la oración, ¿no? Sino que viene siempre después, bestemningsord, como le llaman ahí al artista. Bien, correcto. Muy bien. Y vamos a hacer este ejercicio también cuando hablamos nosotros de lo que son la oración principal, el orden de los factores, mejor dicho, de las palabras, que va sujeto, verbo, después viene un adverbial, después viene el otro verbo, el complemento y eso. Pero cuando hacemos la oración omvendt invertida, el orden de la oración, el orden de las palabras invertida, siempre empezamos la oración con lo que es el complemento. Complemento. Aquí, como esto, complemento, para no hacerle la parte esta, sino que la más fácil, complemento. El verbo siempre queda en segundo lugar, siempre en segundo lugar, y al lado del verbo viene el sujeto. O sea, lo único que cambia es que al dar vuelta a toda esta oración, el que queda complemento primero, después viene el verbo siempre, siempre, siempre en segundo lugar, no se le olviden nunca eso, y después viene el sujeto. Cuando invertimos la oración. Hon kan inte tala svenska, entonces empezamos svenska, talar, svenska kan hon inte, y después viene el último verbo. Porque dice svenska, que es complemento, kan, verbo, sujeto, hon, porque el verbo y el sujeto tienen que ir juntos. Un primer verbo, ojo, y después entre medio de eso viene lo que es esta palabra adverbial, este adverbio, ¿no? Y después viene el otro verbo, si es que hay otro verbo, y el otro complemento, si es que hay más complemento. Lo que vamos a hacer ejercicio ahora es, aquí tenemos, por ejemplo, bastante buena. Bastante bueno el ejercicio este, a ver, lo puedo copiar, porque me parece bastante bueno como para ponerlo aquí. Ahí, claro, porque aquí justamente eso, mira, me quedó perfecto. Rock Urfeld. Así, bien, sujeto, verbo. Si es que viene otro sujeto. Satz adverbial, adverbio de, no, que ese es bestemningsord. Verbo en infinitivo. Claro, porque el primer verbo viene conjugado, los demás verbos tienen que ir en infinitivo y después el complemento. Y después el adverbial, este que les digo yo, lugar y tiempo. Al dar vuelta a la oración,
lo que es la oración invertida, nos queda este otro ejemplo. Adverbiales eller objekten kommer först. Vamos a colocar acá. Ahí. No. Perfecto. Pues aquí lo mismo. Aquí nos dan vuelta la oración, pero no lo vamos a hacer, sino que esto lo voy a guardar porque es bastante interesante. Vamos a trabajar con lo que está aquí. Decimos, rock och omvänd ordföljd, o sea, un orden de palabras invertido y recto. ¿No? Esa es la forma tradicional y después se puede invertir la oración, ¿no? La forma tradicional, una oración recta, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que el sujeto viene primero. El sujeto viene primero, ¿no? Entonces tenemos este cuadro aquí, en esta oración, por ejemplo, Lisa läser tidningen i sängen klockan 7. Tenemos que Lisa es el sujeto, tenemos que el verbo es läser, no tenemos ningún otro sujeto, tampoco tenemos aquí podríamos poner inte, por ejemplo, satsadverbial, o ofta, alltid. Y aquí ponemos el segundo verbo, porque todos los demás verbos vienen, segundo, tercero, cuarto, quinto, los que vengan, en infinitivo, después viene el complemento y después viene lo que es el otro adverbial. Entonces dice, Lisa lee el periódico en la cama a las 7. A las 7 de la mañana, en la cama lee, no. Después otra oración de ejemplo dice, Hon köper bröd före lunch. Ella compra, ¿qué significa bröd? Pan. Pan. Före lunch. Para el almuerzo. Före. O después. Före es antes. Hasta aquí. Före es antes. Y después, ¿cómo se dice? Efter. Före lunch, antes del almuerzo. Que ella compra pan antes del almuerzo. Tenemos lo que es el sujeto, tenemos el verbo, tenemos el complemento, porque no hay nada más en la oración, son oraciones cortas, y tenemos lo que es el adverbial al final, que es antes, före lunch. En la tercera oración tenemos un sujeto, que es el pasivo, que digo yo, es el det, el it, eso, mejor dicho. Blir, tenemos el verbo blir, tenemos el complemento directo, fint, väder y morgon. De blir, fint, väder y morgon. ¿Qué significa? ¿Qué me puede traducir esta oración? ¿Cómo sería en español? Ahí sí. Me perdí, necesitamos algo. ¿Qué significa blir? Blir, para recordarles, es resultar, llegar a ser, algo que va a llegar a ser, claro. De blir, fint, väder. Por ejemplo, si yo quiero hacer, yo después de mis estudios voy a ser médico. Yo blir läkare, yo blir, o sea, yo, al final de cuentas, el resultado de todo eso es que soy médico, ¿no? El blir es un poquito complicadito traducirlo directamente porque como se usa, nosotros lo usamos en español totalmente diferente. Blir, llegar a ser, convertirse. Por ejemplo,
aquí no tanto como eso, pero a ver si vamos a convertirse, llegar a ser, ponerse, resfriar suyo. Es como el become. Become, exactamente. Es Ok. igual que el become. Pero eso se puede traducir así, llegar a ser, convertirse en algo, ¿no? Entonces, cuando en la oración, no sé dónde estoy ahora, estaba aquí estábamos. Cuando la oración dice de blir fint väder, väder es tiempo, bueno. Entonces, de blir fint väder y morgon, o sea, mañana, ¿qué es lo que va a ser mañana? Va a ser buen tiempo mañana. Porque eso es, va a ser, o sea, va a resultar, llegar a ser, de blir fint väder. Eso significa de blir. Se usa mucho, por ejemplo, igual como si los que saben inglés, become, tiene el parecido bastante. Bueno, por ejemplo, y tenemos en los ejercicios, por ejemplo, si nos colocan comer, poler de Hassan, y hacemos una oración rock, entonces sería el sujeto, el verbo y el complemento. Hassan come poler. A diferencia, los mismos ejercicios del orden invertido. Y para el orden invertido empieza la oración, no empieza con un sujeto adverbial, sino que empieza con el adverbiales, o sea, con esto, y también puede empezar con un complemento. Pero en este caso siempre se usa casi eso, lugar y tiempo, ¿no? Dice, la misma oración que dice, Lisa läser tidningen klockan 7, y sängen en la cama. Entonces, al invertir esto, tenemos el adverbial, verbo en segundo lugar, siempre segundo lugar en la oración recta, y en la oración invertida, también en segundo lugar. Y después del verbo tiene que ir el sujeto. O sea, después el sujeto no puede venir por acá, sino que siempre verbo y sujeto. Aquí es sujeto y verbo, ¿no? Entonces, aquí le ponen sujeto o adverbial. Aquí empezaron con sujeto y aquí empezaron con adverbial, que es este, ¿no? El verbo siempre en segundo lugar, no se les olvide, eso es súper importante. Y después de eso viene el sujeto. Después viene lo que es la negación inte, aldrig, ofta, eso que estábamos viendo. Sats adverbial, un adverbial aquí, ¿no? Y después vienen los demás verbos y después viene lo que es el complemento. Y si es que hay otro complemento. Entonces, aquí se toma el lugar o la hora, el tiempo, y después el otro complemento se puede usar al final de la oración. Aquí lo hicieron así. Dice, klockan 7 läser Lisa tidningen i sängen. O sea que a las 7 ella lee el periódico en la cama. ¿Dónde? En la cama. La misma manera aquí, före lunch. Entonces, al invertirla, före lunch, no cambiamos el verbo. Köper, el sujeto pasa aquí, donde dice sujeto. Ahí. Köper hon bröd. Y igual, y morgon, mañana, blir de fint väder. Mañana va a ser un buen día. Buen tiempo. Entonces, el mismo ejemplo, comer, Hassan y morgon, aquí empieza con Hassan, y aquí con el sujeto, pero aquí empezamos con el adverbial, y morgon, adverbio de tiempo. Y morgon, verbo en segundo lugar, sujeto. Dice, ojo, una nota bien importante, el verbo está siempre en el segundo lugar. Y esto lo recuerdan siempre, 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 porque eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, si vemos el primer ejercicio, dice, Hassan comer på lördag. Entonces, på lördag, ¿qué viene aquí? Comer. Claro, el verbo en segundo lugar, y comer, y después, Hassan. Hassan. Lördag comer Hassan.
Aquí lo que dan una explicación, por ejemplo, rock, o sea, recto, correcto, la tradicional. Mamma come morron, la mamá viene mañana. Y el invertido sería que mañana y morron comer mamma. Verbes comer alltid på andra plats, o sea que el verbo siempre está en segundo lugar, siempre. Lo vamos a corregir, que dice que sí, y vamos al número 2. Entonces dice, vi börjar klockan 8. Entonces empezamos con las 8 de la mañana, klockan 8, ¿cómo sería aquí entonces? Invertimos. ¿Qué viene en segundo lugar? Verbo börjar. El verbo börjar. Y después viene el sujeto. Es Vi. vi. Ahí el verbo le falta la R. ¿O se conjuga diferente? No, no, no. Ok, Yo lo escribí mal. ok. Börjar. Correcto. Entonces vamos al ejercicio número 3. Mira, incluso se lo da en grandecito. El verbo, ¿qué dice aquí? Verbo es, Número 2. el verbo es el número 2. O sea, eso Siempre en es segundo lo que lugar. más remarcan, ¿no? Tienen que darle énfasis a eso, que el verbo siempre va en segundo lugar, sea en la oración tradicional de sujeto, verbo, o en la invertida, cuando empezamos con un adverbio y después el verbo. Siempre. En esto mucha gente falla en esto de cuando se invierte la oración. Pero pregunta ahí, ¿pero por qué el verbo ahí? Porque la regla dice que el verbo siempre va en segundo lugar. El ejercicio número 3 dice Ule e sjuk. ¿Qué significa eso? Que Ule, ¿qué? ¿Enfermo? Ule está enfermo. Está enfermo. Ule e sjuk. Después dice Han går till doktor. Él Fue ¿qué hace? y va a ir al Al doctor. doctor. Él va al doctor o al médico. Ule está enfermo, él va al médico. Han får ett recept. Él, får es recibir. ¿Que él recibe qué? Una receta. receta. A él le dan una receta. Él recibe una receta un poco raro. A él le dan una receta, decimos tarde. Han får ett recept, pero aquí es él obtiene una receta. Él está enfermo, va al doctor y da una receta. Y después dice går, sedan, han. Går es ir, sedan después y él. ¿Cómo? Y después dice al final till ett apotek. ¿Saben lo que es ett apotek? ¿Saben ustedes? Me suena como appointment. Es una farmacia. Entonces, dice que después de recibir una receta, él va a una farmacia. Pero aquí va han får ett recept y ¿qué más? ¿Cómo sería aquí? Tenemos går, sedan, han. Han går sedan. Han. Han. Går Por. sedan. Puede ser así o no. Porque es el sujeto, verbo a una farmacia. Si el verbo tiene que ir en segundo lugar, así tiene que ser. Claro, porque viene después de un punto. Pero como él está hablando de que él le da una receta y estamos hablando de las oraciones invertidas,
Tendríamos que empezar con Forest Reset. Sedan, después går han. O él va después a una farmacia. O después va a una farmacia. Pero estamos haciendo ejercicio con las invertidas. Así que tenemos que... Oh, ok. Se me había escapado. Sedan går han till ett apotek. Sedan går han till ett apotek, ¿no? No se olviden estas cosas, estamos haciendo la invertida, ¿no? Independientemente de cómo sea el ejercicio. Vamos a la 4. Dice, Eva går till affären. Que Eva va, ¿a dónde va? A una Tienda. a una tienda. Hon handlar mycket mat. ¿Qué significa hon handlar mycket mat? ¿Qué es lo que significa handlar? Sí. Comprar, es igual que köpa. Ella compra mucha, creo que es mat. Comida. Comida. Ella compra mucha comida. Después, sedan, hem går hon. ¿Cómo sería la oración? La oración tradicional, ¿cómo sería? Primero sería el sujeto, ¿no? Hon, går. ¿Y el complemento directo cuál es? Hem. Hon, går, hem, sedan. Entonces, ¿cómo sería aquí al invertirlo? Después viene, ¿qué viene después de sedan? Lo mismo que hicimos en el anterior. Viene el Går. verbo, que es Går. número 2. Número 2, går. Y después viene el directo. ¿Dónde va? A sedan, går. Perdón. Viene el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Hon. Y después viene el complemento. ¿Para dónde va ella? Hem. A su casa. Eva går till affären. Hon handlar mycket mat. Punto. Sedan går hon hem. Después se va ella a casa. ¿Está un poquito complicado? Sí, lo pone a pensar a uno. Bueno, por lo menos aunque sea una vez. Ya era tiempo, va a decir. No da tiempo ya usar la neurona. No, pero está interesante, así se va aprendiendo. La número 5, y a ver si alcanzamos con más, pero yo creo que esta va a ser la última. La número 5 dice, Kalle es el nombre, Kalle. Le llaman, Kalle es como el abreviado de, ¿cómo se llama? No, ¿cómo le dicen? Seudónimo, ¿no? No, seudónimo no, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se le llama? Si a los Eduardo le llaman Lalo. ¿Qué es lo que es eso? Es un Apodo. Diminutivo. Apodo, Diminutivo sobrenombre, también. no es diminutivo, ni apodo, ni sobrenombre, es un ¿cómo se le llama a los? diminutivo tampoco. No, diminutivo sería Lalito. Sí. Pero por ejemplo, ¿cómo le llama usted a Juan? A todo lo que se llama Juan. Un sobrenombre. No, porque sobrenombre se puede hacer cara de laucha. Y ese es sobrenombre, ¿no? Cara de laucha. Cara de ratón. Ese es sobrenombre. Pero será el apodo, ¿no? O no sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Kalle viene de Carl Johan. Carl Johan. Y a los que llaman Carl Johan le dicen Kalle. Por ejemplo, yo me llamo Cristian y a mí los suecos a veces me dicen Krille. ¿No?
una forma de llamarlo, pero no me acuerdo cómo se llama ahora justamente la palabra. Apodo parece que es, no sé. Bueno, ya nos acordamos. Abreviatura, no sé. Ya, ¿perdón? Abreviatura. Ya nos acordaremos ya de cómo se dice correctamente. Bueno, Kalle åker till jobbet varje morgon. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que hace Kalle? Va al trabajo, va a trabajar cada mañana. Exactamente. Kalle åker till jobbet. Kalle viaja, va al trabajo o va a trabajar varje morgon, todas las mañanas. Cada mañana. Varje morgon significa varje dag, cada mañana. Él va a trabajar. Bueno, Kalle åker till jobbet varje morgon. Först, ¿qué significa först? ¿Qué significaba sedan? Y el tercer ejercicio que vemos la misma palabra, sedan. Casi nunca, raramente. First, primero, y sedan, después. Pero no como efter, sino que sedan, después, hace algo después, ¿no? No después de, sino que después hace, es un adverbio de tiempo. First, primero, ¿qué es lo que hace él? El verbo va en segundo lugar. ¿Cómo sería entonces first? Verbo, los que están acá. Åker. Åker. Después, ¿qué viene después del verbo? Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El Han. sujeto. Han. Y después viene el complemento. Han. Directo. ¿Qué? Bus. 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 First, åker han bus. O sea, primero el Kalle va al trabajo todas las mañanas. Primero viaja, primero se va en bus. Y después, ¿qué viene? El adverbio de tiempo. Sedan. Sedan. Después, ¿qué hace después? Viene el verbo Åker. Åker. åker, y después viene, después del verbo va siempre el sujeto al lado, han, y después viene el complemento. ¿Qué viaja él? Tåg. En tren. En tren, exactamente. Entonces, ¿cómo sería la oración? Kalle va a trabajar todas las mañanas. Primero toma el bus, åker han bus, o sea, viaja en bus, y después viaja en tren. O sea, primero toma el bus y después toma el tren. ¿Se entiende esto? ¿Lo entienden? Lo que estamos hablando de la oración invertida, porque la oración correcta sería han åker bus first. Pero como estamos invirtiendo, estamos usando esto. Es que lo encuentro. Dice han, aquí dice han åker, después el objeto bus first. Y si invertimos aquí, tenemos first, aquí por ejemplo, sigamos aquí, first, verbo, åker, sujeto, han, y después el complemento, bus, el de toque. El sedan también es un adverbio de tiempo. ¿No? First, primero, sedan, después. Eso. Entonces, first, después el verbo. Lo importante aquí es recordarse que el verbo siempre va en segundo lugar. Primero, first åker, y después al lado del verbo viene el sujeto, åker han, y después el complemento. Sedan, que es el adverbio de tiempo también, después viene el verbo en segundo lugar, åker, el complemento, perdón,
el verbo, y después del verbo viene el sujeto, que siempre va pegado al verbo, y después viene el complemento. Kalle åker till jobbet varje morgon. Först åker han buss, sedan åker han tåg. Y si lo hacemos y decimos que estuvo correctamente sí. Bueno, son las 8, los dejo hasta aquí. Ya después de la próxima semana ya vamos a entrar de lleno a lo que viene la otra parte, que es lo que son las subordinadas. ¿Por qué le quería hacer este ejercicio porque es para que se les quede claro dónde va el adverbial, el Satz adverbial, o sea, esa palabra que define toda la oración. ¿Dónde va la negación? Y cómo se ubica, por ejemplo, que el verbo va en segundo lugar. Esas cosas les tienen que quedar claras, porque cuando empecemos con los Bisatzer, se van a dar cuenta que aquí hay una cosa totalmente diferente. Cuando uno hace Bisatzer, especialmente cuando uno usa estos adverbiales y cuando uno usa negación. Tiene otro orden. Entonces, ya que hicimos este ejercicio, ahora la próxima semana ya podemos entrar directo a lo que son las subordinadas. Bueno, muchas gracias por hoy día a todos. Y para que vean que no soy un robot, para que vean que no soy un robot. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? No se escucha nada, Silvia. Lo tienes apagado. Hoy sí. Hey, do. Digo. Hey, do. Pero